El caso de Noelia Castillo Ramos, una lectura desde el psicoanálisis y también algunas reflexiones al respecto de la eutanasia y los horizontes de este tema para México. El caso, por si no estás enterada o escuchaste de manera muy general, la situación se trata de Noelia Castillo, una chica de 25 años que recibió la eutanasia el 26 de marzo de este año en Barcelona. Después de un juicio y varios procesos legales interpuestos por el padre, la justicia española y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se incluyeron en el proceso, decidieron que la razón la tenía ella y le autorizaron la eutanasia en oposición a lo que su familia deseaba. Nos cuentan un poco de su antecedente reciente e histórico. El caso de Noelia fue una historia muy difícil, ya que en el 2022 fue víctima de múltiples agresiones sexuales, y días después de ello, ante el dolor, el tratamiento inhumano, inadecuado y el acompañamiento muy frío y distante que ella misma contó de su familia, la llevó al intento de desvivirse. Esto provocó derivado de ello, quedó en una condición de parapléjica, es decir, no lo logró, quedó en esta condición peor de salud, en el tema de que después de los procedimientos médicos, bueno, pues quedó en silla de ruedas con dolores neuropáticos. Además, se sabe que antes de todo esto tenía diagnóstico de trastorno límite de personalidad, condición que fue considerada pero no estimada para invalidar su proceso de decisión. Ahora, aquí tenemos un proceso, ¿no? Desde lo psicoanalítico, el primer comentario que podríamos decir es: el cuerpo no es simplemente el lugar donde ocurren los sucesos, no es como un cuaderno en el que escribimos con una pluma que no se pueden borrar las cosas. El cuerpo es como una tierra en la que una vez que se interviene ya no vuelve a ser la misma. Si bien existe la plasticidad, si bien existe la recuperación, si bien existe, digamos, la transformación del terreno, por decirlo de alguna manera, nunca va a ser el mismo que fue antes. Ahora, usando esta metáfora, imaginemos la construcción de una casa. Cuando construimos una casa, pues hay una serie de invasiones al terreno. Se puede hacer como un romanticismo de que lo que se está construyendo ahí es valioso, pero hay una transformación y un espacio que está ocupado para lo que antes era la tierra, ¿no? Imaginemos que el cuerpo humano es la tierra para todas estas experiencias, una tierra que ante un trauma queda totalmente fragmentado. En este término, el cuerpo es el escenario donde se inscribe el trauma, donde queda el registro como si fuera un mapa que pudiéramos ver desde arriba, como de manera cartográfica. Las agresiones sexuales constituyen una violación a los bordes del yo, una violación de manera traumática a los bordes del yo, irrumpe una cosa que se requiere para mantener la estructura psíquica, que es la frontera entre el yo y el otro. Cuando hay una irrupción de esta dimensión, se desborda toda esta capacidad simbólica que tiene el sujeto para elaborar, para poder transformar a través de la mente, de la imaginación, de la fantasía, del simbolismo. En términos lacanianos, el trauma se instaló donde el lenguaje fracasó. Es decir, en este caso en particular, ya no había necesariamente palabras para poder expresar el dolor. Se acabaron los símbolos que se pudieran llegar a utilizar para que este dolor pudiera salir a través de ellos. Imagínense que el lenguaje funciona como una especie de liberador de este vapor hasta que se convierte en liberar la presión, hasta que se convierte en algo más elaborado, y entonces se puede hablar, se puede contar la historia y se puede dar una construcción de ese trauma. Pero cuando el lenguaje no alcanza, se desborda el yo y los límites del psiquismo quedan totalmente rebasados,
pues queda un estado similar a lo que pasó con la paraplegia. Imaginemos la paraplegia con esta incapacidad de movilidad, con el dolor neuropático crónico. Imaginemos eso a nivel mental, a nivel emocional. Eso es totalmente inhumano, totalmente desgarrador. Pues la paraplegia resultante del intento adquiere aquí una dimensión simbólica perturbadora. El cuerpo quedó partido en dos, sensible arriba, inerte abajo, como si la fractura psíquica encontrara su expresión en el cuerpo de la manera más brutal posible. La incontinencia, el dolor neuropático y la movilidad no son solo síntomas médicos, son el mapa que queda inscrito sobre la carne. Ahora, recurriendo un poquito a Freud, desde tiempos inmemorables se reconoce la existencia de la pulsión de muerte, el famoso tánatos, como una fuerza que está estructuralmente en nuestro psiquismo, es decir, desde que nacemos esa pulsión de muerte está ahí, no como una patología, sino como una dimensión natural en nuestra estructura. La pregunta clínica que se hacían aquí especialistas alrededor de este tema es, ¿el deseo de morir estaba antes o después del trauma? Lo que responde a la necesidad de validar el proceso. Los especialistas que participaron en el juicio dicen, a ver, el deseo de morir de Noelia es expresión del trastorno previo como un síntoma depresivo o es una decisión del sujeto que ha elaborado su situación y ejerce su autonomía. Es decir, este deseo de morir no pertenece a esta pulsión innata que tenemos de muerte todos. Es decir, no pertenece a eso, sino que pertenece a lo posterior al trauma. Pues los tribunales, incluyendo el Supremo y el Europeo, después de consultar especialistas, respondieron sistemáticamente que se trataba de lo segundo. Es decir, el deseo de muerte ocurre posterior a la fragmentación del cuerpo y de su mente. Su padre argumentó todos los problemas de salud mental que su hija le impedían tomar una decisión. Sin embargo, el jurado determinó que no había, desde el punto de vista de los expertos, una lógica en este sentido. Ahora, si le sirve como contexto, a raíz de todo esto, el padre tenía antecedentes de haber sido alcohólico y ludópata. Una persona distante, fría y con un vínculo muy ambivalente con su hija. Es decir, uno de los elementos más ricos de este análisis es que la figura del padre que tuvo esta muchacha, como decimos en México, pero a lo mejor en Europa suena diferente, bueno, vamos a llamarlo por su nombre. Uno de los elementos más ricos del análisis es que el padre Noelia tuvo una vida complicada que tal vez no llevó al proceso reflexivo suficiente y al ser un padre alcohólico y ludópata produjo un ambiente inestable, ambivalente, distante incierto en la relación con su hija. Esta es una paradoja muy reveladora porque el padre no solo no supo crear el entorno adecuado para que creciera con seguridad, sino que no pudo, no supo, no quiso protegerla del trauma en la vida cotidiana, pero se convirtió en el gran obstáculo en el camino hacia su autonomía. Es decir, no tuvo una relación con ella de amor. Tal parece que el duelo para evitar que ella lograra la eutanasia correspondía a otros objetivos, no necesariamente por el vínculo y la negación a perderla, ¿no? Aquí Lacan distinguiría entre el padre real, que es un padre fallido, ausente, y la función paterna como la herencia de lo que se supone debe ser. Si esta función paterna habría estado instalada, muy probablemente el psiquismo de Noelia habría sido más auxiliado por esta función en la mente humana. ¿A qué se refiere todo esto? Cuando la función paterna
está instalada de manera positiva en la mente del hijo, lo que produce es una capacidad de simbolización eh, que permite digerir situaciones complicadas de la vida, ¿no? Esta contradicción de no puedo crear un ambiente seguro, no puedo protegerte del trauma, pero tampoco te aporté los elementos para que pudieras enfrentarlos por ti misma. Entonces aquí vemos como hay un padre fallido, ausente en lo simbólico, pero aparentemente presente en lo social. De hecho, ella lo dijo de manera literal en el juicio. La felicidad de un padre, de una madre, una hermana, no puede estar por encima de la felicidad de una hija. Esta frase expresa en términos psicoanalíticos la reclamación de Noelia de separarse de los deseos de los demás hacia la recuperación del propio. El momento en el que el hijo deja de ser objeto que regula o que es para satisfacción de los papás y se afirma como un sujeto autónomo. Entonces, aquí el último punto que nos queda por tocar es el trastorno límite y su capacidad de decidir. Pues el diagnóstico de trastorno límite merece una reflexión específica porque el TLP es una estructura marcada por la inestabilidad en las relaciones, la identidad y el afecto, con frecuentes crisis y gestos autodestructivos. Esto generó la pregunta legítima: ¿puede alguien con TLP tomar decisiones libres sobre su propia muerte? Desde el psicoanálisis esta pregunta no tiene una respuesta simple. Sin embargo, hay un elemento central: la consistencia en el deseo en el tiempo. Noelia no tomó esa decisión en un momento de crisis, no la tomó inmediatamente al trauma. Solicitó la eutanasia en 2024 y sostuvo ese deseo durante más de 20 meses, a través de 5 instancias judiciales y a través de muchas entrevistas con especialistas, lo cual hay una constancia que trasciende a la estructura impulsiva que en ocasiones tiene el TLP. TLP como estructura, a pesar de todo esto, que tiene mala fama, logra momentos y etapas en su vida de constancia. Solamente que en las recaídas de desregulación emocional es cuando se activa, digamos, todo esto. No necesariamente está presente, digamos, permanentemente. Entonces, que un sujeto sea frágil psíquicamente no la convierte automáticamente en incapaz de expresar su deseo. Reducirla a un diagnóstico sería, en términos lacanianos, disociarla como sujeto, separarla como si no fuera una persona completa y tratarla como un objeto de la ciencia médica antes que un ser humano. ¿Cuál es el debate ético aquí entonces? Pues desde el psicoanálisis no se puede tomar una postura política sobre la eutanasia, pero sí se pregunta por la estructura del acto, marcando una diferencia entre la muerte como rendición ante lo insoportable, cuando el yo cede ante un sufrimiento que no puede elaborarse, o la muerte como acto subjetivo, es decir, cuando el sujeto, habiendo atravesado el duelo por la que fue y no puede ser, elige la salida con lucidez. El caso de Noelia parece habitar esa zona difícil de distinción. Su cuerpo era el recordatorio permanente, irreversible, del peor momento de su vida, de la poca red de apoyo, del poco deseo positivo de su red de cuidado hacia ella. La paraplegia era no solo una discapacidad, era la marca permanente del trauma inscrita en la carne. En ese sentido, su deseo de morir puede leerse no como una huida, sino como la única manera que encontró de no seguir siendo prisionera de ese cuerpo y de ese trauma. A manera de conclusión, ¿qué podemos decir? Que su muerte reabre el debate que conjuga ética, salud mental y los límites del derecho a decidir. Desde el psicoanálisis, ese debate no puede resolverse con argumentos jurídicos ni médicos. Requiere hacerse la pregunta más difícil: ¿qué hace que una vida sea vivible para un sujeto en particular? No existe una respuesta universal. Sin embargo, en México, podríamos plantear que la dignidad, en términos psicoanalíticos, no es un estado objetivo en el que podamos meternos. Es una experiencia personal, subjetiva, que debe reconocerse.
sentirse sujeto y no mero objeto del sufrimiento, de la voluntad ajena o del abandono social. Cuando ese reconocimiento colapsa, cuando el trauma supera nuestras posibilidades, el caso de Noelia nos dice que en México sería bueno abrir este debate a la subjetividad individual y que existiera la posibilidad para que después de un proceso adecuado, quien así lo decida, en pleno uso de su deseo, pudiera acceder a esto. Esta opinión no tiene ningún fin político, ningún fin religioso ni moral. Es exclusivamente con interés de divulgación, con interés cultural y también para honrar la decisión de una persona que a pesar de todo logró vivir la autonomía de su deseo. Descanse en paz, Noelia Castillo. Gracias por su aporte a este tema, a la humanidad y por irse con toda la dignidad posible.